Bueno, soy Jorge Viana y vengo a hablar de los conceptos generales de farmacología, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Médicas Argentina. Ahí está Jorge Benito Viana. Bueno, lo que primero vamos a hablar es sobre los términos importantes. ¿Qué términos importantes hay a la hora de hablar de la farmacología? Bueno, tenemos que el origen de griego es farmacón. Y bueno, y los primeros fármacos que se utilizaron, en realidad llamados fármacos, eran para purificar, eran más un concepto religioso que médico. Y de ahí viene farmacón, era purificación. Eh, Hacía referencia a la purificación, más que nada espiritual. Eh, bueno, el concepto de fármaco, sabemos que primero se denomina biofase al medio en el cual el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores para ejercer un efecto. Fácil, o sea, el fármaco interactúa con los receptores que hay en las células, o sea, se relaciona y ejerce el efecto, por ejemplo, analgésico que necesite. Eh, Sabemos que el efecto biológico sea este terapéutico o tóxico. La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo y permite conocer su concentración en la biofase, en función de la dosis y el tiempo transcurrido desde su administración. Entonces acá hay un par de cosas para analizar, como que sabemos que se permite conocer, digamos, eh, qué hace el organismo sobre los fármacos. ¿Cómo sería esto? El organismo interactúa con los fármacos cuando uno lo toma, por ejemplo, va al intestino, ahí por ejemplo se absorbe un fármaco y se absorbe a nivel intestinal y va a la sangre. Bueno, y en esos trayectos de absorción y de distribución, el organismo va realizando acciones sobre esos fármacos, digamos, de alguna forma, eh, no desintegrándolos, pero transformándolos a otros compuestos fácilmente excretables. Bueno, eh, seguíamos hablando de esto de que los fármacos se metabolizaban, entonces ya sabemos que se metabolizan y que se convierten en compuestos fácilmente excretables. Ahora bien, ¿qué es un fármaco? Es toda sustancia química que al interactuar o relacionarse con un organismo que está vivo, da lugar a una respuesta que puede ser o beneficiosa o puede ser tóxica. Eso después lo vamos a evaluar con un cuadrito que se llama área bajo la curva. Muy interesante y que suelen tomar mucho, porque es importante. Porque eso nos da, digamos, la vista de cómo interactúan realmente los fármacos a la hora de absorberse, ingresar, distribuirse, metabolizarse y excretarse. Cómo varían las concentraciones. Bueno, sin irnos del tema, vamos a decir qué es la droga. Una droga es una sustancia que generalmente es de origen vegetal, tal como sea la ofrece la naturaleza, obtenida a partir de algunas manipulaciones, siendo el principio activo la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. Entonces, para resumir, es una sustancia que es vegetal y que se la puede manipular, el humano la manipula para sacar realmente el principio activo. ¿Qué es el principio activo? Es el responsable de esa actividad farmacológica, por ejemplo, analgésica, que calme el dolor. Siempre pongo ese ejemplo porque es el que más relacionan todos porque es lo que más se conoce. Bueno, ¿qué es la farmacocinética? Que es lo que viene ahora al punto. La farmacocinética estudia los procesos de absorción, metabolismo, biotransformación y excreción en el organismo del medicamento liberado, eh, de la forma medicamentosa. Entonces, ¿qué hace el organismo sobre los fármacos después de su administración? Es lo que veníamos diciendo, que el humano se manda una pastillita, esta pastillita que se absorba, que yo vía sublingual o por donde se absorba, intestinalmente capaz, perdón, a nivel intestinal, se absorbe y
y ahí el metabolismo mismo del cuerpo humano lo transforma a compuestos fácilmente excretables. A eso se refiere con que qué hace el organismo sobre los fármacos. A diferencia de la farmacodinamia que dice que estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre aparatos, órganos y sistemas y su mecanismo de acción. O sea, qué es lo que nos hace el fármaco a nosotros en la farmacodinamia. Fármaco, dinamia, movimiento dentro del cuerpo. Eh, y bueno, ¿qué hacen los fármacos sobre el organismo? Eso es esencialmente lo que se quiere destacar con el concepto de farmacodinamia. Ahora, vamos a ver la absorción y la distribución de los fármacos. Eh, Farmacocinética. El concepto que habíamos visto antes, que era farmacocinética, era lo que el organismo le hace a los fármacos, o sea, el metabolismo, cómo lo transforma a compuestos eliminables, fácilmente eliminables. Farmacocinética, ahí tenemos el cuerpo, que hace el cuerpo sobre los fármacos. ¿De qué forma? Hay que tener un concepto que se llama biofase, que recién lo habíamos visto, que es el medio en el cual el fármaco tiende a interactuar con sus receptores para ejercer el efecto. Entonces, biofase es un lugar, espacio físico, donde la pastillita, el fármaco, va a relacionarse con los receptores celulares para ejercer el efecto, por ejemplo, analgésico que veníamos diciendo. La farmacocinética estudia ese movimiento de los fármacos en el organismo y permite conocer su concentración en la biofase, en función de la dosis del tiempo transcurrido desde su administración. Entonces, ¿qué hacemos con la farmacocinética? Conocemos la concentración en este medio que nosotros administramos el fármaco en función, o sea, relacionándose a la dosis, a la concentración. Y del tiempo, dosis en realidad la cantidad, que va a ir casi muy relacionado a la concentración. Y va a tener también relación el tiempo transcurrido de su administración. Ahí vamos a ver después el tema del área bajo la curva, con las concentraciones. También la farmacocinética estudia todos los procesos que pueden resumirse con las siglas LADME. ¿Qué quiere decir? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso es lo que compete a la farmacocinética, es lo que estudia. Comprendemos, o sea, como absorción, cuando por ejemplo tomamos el fármaco, vuelvo a repetir, se absorbe en el intestino, se distribuye, la distribución por el cuerpo, metabolismo, que es lo que el cuerpo le hace a estos fármacos que le propiciamos, digamos, al paciente, y una excreción, de qué forma se libera el organismo, para no hacer daño. Bueno, hay algunos ahí vemos que del vaso va a los tejidos y hay mecanismos de metabolización que hacen que se eliminen. El organismo convierte a los fármacos en productos de fácil eliminación. Lo repito porque es importante y hay que decirlo. Bueno, hay un equilibrio dinámico entre la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ya lo habíamos explicado. Y los parámetros importantes, ahora bien, ¿qué parámetros tenemos? CME, CMT, PL, IE y TE. ¿Qué es esto? CME es la concentración mínima eficaz. ¿Qué quiere decir? Concentración mínima eficaz. Tenemos que pensar. Por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico. Es la concentración, o sea, nosotros damos un fármaco, este tiene una concentración mínima, poquita, pero es la concentración mínima que se requiere para que haga el efecto en el cuerpo. Esa es la concentración mínima eficaz, la cantidad de fármaco que nosotros administramos para lograr un efecto terapéutico, no tóxico. Después tenemos la concentración mínima tóxica, que a diferencia de la eficaz no es eficaz porque no nos sirve, sino que está alterando el cuerpo de una manera con efectos tóxicos. Después tenemos PL. ¿Qué es PL? El periodo de latencia. El periodo de latencia significa tiempo. Un tiempo en realidad que es como
como un retardo. Cuando nosotros hacemos un grito en una montaña y se escucha en la otra montaña supuestamente, hay un periodo en el que viaja el sonido, choca en la montaña y vuelve. Ese periodo en el que nosotros no estamos escuchando es la latencia. Esto tiene lo mismo. Nosotros tomamos una pastilla y hasta que haga efecto en nuestro cuerpo,